Buenas noches. Esta vez, entre reporteros, con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, Paco Rodríguez y su servidor Félix Fuentes, tocamos un tema que se ha eternizado, obviamente el de la política y el de la democratización. En esto de la democracia, el país, la república, no la ha encontrado ni a machetazos. Y vaya que se han hecho intentos y le ha costado y le cuesta mucho a los contribuyentes y a los ciudadanos en general, mucho en dinero, mucho en tiempo y mucho en conflictos entre los partidos. Pero a ver, Raúl, esto de ordenar las elecciones en este país y hacerlas equitativas y no creíbles, tan costosas, ¿cuándo empieza a intentarse esto? Bueno, desde 1917 hay el primer intento de organizar elecciones calificadas por el entonces gobierno y muchos años después por el mismo gobierno, pero dentro del ejercicio de supervisar o organizar esas elecciones de las que te hablo, en ese año les hablo, muchas cosas se han dado y se siguen dando. El conflicto de partidos, las protestas y lo que ya no existe, que eran a veces dados cargados para el partido que estaba en el gobierno. A ver, Paco, yo creo que uno de los intentos más acertados y que se llegó muy lejos fue el de la reforma durante el gobierno del presidente López Portillo y que la hizo don Jesús Reyes Heroles como secretario de Gobernación. Así es. ¿Qué te recuerda esto? Mira, veníamos de una etapa muy difícil en la vida política del país. Se había agotado el modelo de desarrollo estabilizador que en los gobiernos de Ruiz Cortines, López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, le había dado bonanza y estabilidad al país en todos los terrenos. En el económico, por supuesto, pero también en lo social y en lo político. Se había dado 68, un despertar de la conciencia política de los mexicanos. Ahí fue cuando adquirimos verdaderamente ciudadanía. Luego adquiriríamos solidaridad en el 85 tras el terremoto y nos daríamos cuenta de que somos partícipes de la economía en la gran devaluación del dólar de los 70. Pero había necesidad de refrescar al sistema político mexicano y López Portillo, que incluso una de sus hermanas había sido víctima de la guerrilla, que estaba en su apogeo en el país, pues decide, Margarita López Portillo, sí, un intento de secuestro por parte de la Liga 23 de septiembre. López Portillo, junto con el genio intelectual de Reyes Heroles, deciden hacer una reforma política que diera mayor participación a partidos que existían, pero que el Estado se negaba a reconocer. Pero sobre todo que dieran entrada a grupos que supuestamente eran disidentes y, como decía Reyes Heroles, que andaban por ahí sueltos y había que darle legalidad dentro de las instituciones. Mira, no es desconocido que la Liga 23 de septiembre tenía su sustento ideológico en el Partido Comunista, que no estaba reconocido. Entonces, la reforma política de 1977 reconoce esas minorías al Partido Comunista y algunas otras que más bien resultaron artificiales, como los sinarquistas, el Partido del Gallito, recordarán ustedes, ¿no? Es entonces cuando, al darse esta nueva emergencia de partidos políticos o de fuerzas políticas ya en la legalidad, pues hace necesario que las elecciones comiencen a ser, los votos comiencen a ser contados, y no nada más pesados como sucedía antes. Pesaban del montón de los del sector obrero, cuánto pesaban los del sector campesino, y vámonos para adelante. ¿Y el del popular? Es cuando se le quita el manejo, Raúl, a la famosa Comisión Federal Electoral, que era controlada por la Secretaría de Gobernación, y nace el nuevo sistema, muy auspiciado, muy presionado por los partidos, y así nacen un número indeterminado de partidos, que es como le empiezan a llamar la chiquillería o la partidocracia, hasta llegar hoy, con 10 partidos, que yo ya no sé qué tanto nos sirven o qué tanto le sirven a la nación. Mira, en los últimos 20 años ha costado 8.500 millones de pesos la desaparición, creación, ejercicio, desaparición por falta de alcanzar el número mínimo para permanecer de 21 partidos políticos. Esto ha llevado a que los 10 que están ahora
desapareciendo el PT y desapareciendo otro. Que todavía no desaparece. Pero tiene esa vía y ya le aseguraron los bienes, cosa que antes no pasaba. El gran negocio era ser un partido político, te daban prerrogativas, gastos, y a final de cuentas se quedaban con propiedades, carros, cuentas bancarias, etcétera. Luego hablamos de este partido, Pero en ese sentido, esto que tenemos hoy, que ha venido a sustituir al Instituto Federal Electoral, que nos han vendido como un más ciudadano Instituto Nacional Electoral, ha tenido tropiezos muy serios al grado el Federal Electoral. El federal, sí. Que el que ya no existe. El Instituto Nacional No, Electoral. este ya es otro. Ese es el actual. Sí. Pero Es la misma gata, pero revolcada. Bueno, Sí, pero o es que sea, lo que pasa es esto, mira, es que en febrero del año pasado desaparece el Instituto Federal Electoral para dar lugar al Claro. Instituto Nacional Electoral, dizque para hacer más equitativas las elecciones, y es el instrumento que tenemos ahora supuestamente vigilante de todas las elecciones y que además cuenta con 11 consejeros, que luego vamos a hablar de esto, que no sé para qué nos están sirviendo, pero síguele. Pero además, en esto que tú mencionas con todo acierto, es que el Instituto Federal Electoral era la gran panacea entonces, y así nos lo hicieron creer. Resultó que no, y salió el INE. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, ha tenido tropiezos muy serios, como decía yo. Y vaya, no solamente en el trato con indígenas, de lo que se tuvo que disculpar, sino también la división entre consejeros hoy es porque se quejan de que solo unos se quedan con la presidencia de las comisiones y no se cumple con la ley o la democracia de que sea rotatorio, que cada uno vaya participando desde el propio instituto. Y a veces da la impresión de que ni siquiera es el que formalmente encabeza al Instituto Nacional Electoral quien lo encabeza. Ya todos sabemos que quien tiene el control real del aparato burocrático, del costoso aparato burocrático del INE, es un señor Baños. Pero mira, el INE nació... Consejero, por cierto. El IFE nació ciudadanizado. El primer intento de hacer un órgano imparcial, lejano a los partidos, fue ciudadano. Aunque entre comillas, porque quienes lo integraron después se descubrieron que eran miembros de partidos, y todos sabíamos que eran miembros de partidos. El señor Krill, por el Partido Acción Nacional. El señor Granados Chapa, que en paz descanse, por el Partido de la Revolución Democrática. Claro. Entre otros, ¿no? Entre otros, todos tenían su corazoncito con algún partido político, pero al menos en aquella época lo disfrazaban. Hoy la partidocracia, o eso que llamamos partidocracia, el gobierno de los partidos, que ha venido a sustituir a la democracia, pues está actuando abiertamente y sin tapujos. Son los partidos políticos los que en la Cámara de Diputados se reparten las posiciones de consejeros. Eso. Los ciudadanos ya no contamos, son los partidos políticos que ya nos desplazaron. A ver, por ejemplo, el actual Instituto Nacional Electoral le cuesta este año a la República, a todos los que contribuimos con nuestros impuestos, en 18,527 millones de pesos. ¿Sí? 18,000, de los cuales entrega a los partidos políticos 5,355 millones. Pero ojalá que en eso quedara todo, porque resulta que los partidos políticos, como lo dice Paco, son los que manejan, son los que controlan este Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque los 11 consejeros son elegidos, más bien dedeados por los partidos políticos de acuerdo con el número de votos que logra cada partido en cada elección. Le toca una cuota de consejeros a los partidos más importantes y a lo mejor le toca por ahí uno que otro a los de la chiquillada. Y entonces, ¿qué son los consejeros electorales, Paco? Son marionetas. Pues son empleados de los partidos políticos, claro, y son los partidos políticos los que los manejan a placer, y por eso hay este conflicto de intereses en esto que, lejos de ser un arbitraje electoral, pues nos está resultando una olla de grillos espantosa. Es cierto, Sí. y sobre todo que dentro del mismo INE hay no solo los asuntos externos de las quejas que serían naturales, como lo suelen ser en elecciones, sino los conflictos que han generado a niveles estatales, porque también le toca al INE organizar las elecciones. Y en el caso de las intermedias del pasado 7 de junio, son miles los expedientes que están para ser enviados al tribunal, para resolver controversias, quejas, mal manejo de recursos que el INE
no ha podido ni ha alcanzado a supervisar como fuera otras. Tú mencionabas, empresas, Paco, claro. ahorita, a uno de los consejeros, Baños. Este señor se arroga la facultad o presume de tener a 4 o 5 consejeros bajo su control. Obviamente están enfrentados a Lorenzo Córdoba, que es el presidente electoral del INE, y entonces ahí tienes ya 2 choques fuertes entre los consejeros electorales, igual como lo estamos viendo en los partidos políticos, como que es una extensión de lo mismo, ¿o no? Sí, definitivamente. Mira, los partidos políticos no son ínsulas que estén separadas de lo que somos realmente en el país. Los partidos políticos también reflejan la crisis social que estamos viviendo, el enfrentamiento de unos con otros, la falta de colaboración, la ausencia de solidaridad. Eso se está viendo en los partidos políticos porque, sobre todo ahí, que manejan recursos económicos de una cuantía considerable, lo ven como un botín. Nosotros nos enfrentamos por cuestiones ideológicas, por cuestiones de límites vecinales, por cualquier otra cosa, no por dinero, porque no lo tenemos. Pero en los partidos políticos lo que está en discusión es el manejo de los recursos públicos que ponemos los ciudadanos a su disposición. Ese es el gran problema. Y en el INE sucede lo mismo. En el INE también, entre más comisiones encabece un grupo, pues más recursos hay para ese Pero grupo. además, ahorita que hablabas, Félix, de que este año nos va a costar arriba de 18,000 millones, pues agárrense porque el próximo es de 23,000 millones, lo que ya solicitó el Instituto Nacional Electoral. Ahora, en abono de ese gasto, habría que señalar que el INE está cumpliendo tareas que no le corresponden, por ejemplo, el de la credencialización. Ya se ha tomado por un hecho que la credencial del elector sirve para identificación Ya nacional. es exacto. Ya es un hecho. Entonces, este gran gasto que hay por parte del INE, la mayor parte se va a la credencialización. Pero eso ha creado una burocracia enorme que es tan costosa o más como lo de los aparatos públicos. Claro. Y los claro. 14 asesores que tiene cada consejero, no. es otro Son gasto. 134 asesores entre todos, que claro. tiene el INE. Y cada consejero electoral tiene de 9 a 15 asesores. ¿Quiénes son estos asesores? Pues obviamente los recomendados de los propios partidos que impusieron a estos O los señores amigos, consejeros. o los Esa es la amigos. burocracia a la que se refiere Y lo que Paco. cuesta, Sí. hasta Y- 100,000 y- pesos cada uno de sueldo. 100 millones al año Sí. cuestan, 100 millones al año cuestan estos 156 consejeros, asesores. Asesores. ¿Cómo es posible que pueda existir una democracia? ¿O cómo es posible que pueda existir un organismo que vigile en estas condiciones y con esos manejos absurdos? Y súmenle a ello, que 30 millones de spots que nadie, lo aseguro, los escuchó en cada versión, no digo los 30 millones, las versiones completas. Y sobre eso, Paco, el propio INE publicó páginas enteras presumiendo los más de 30 millones de spots Habría que dijeron los reclamarle. partidos políticos. Habría que Bueno, Además, reclamarle. a costa de los señores concesionarios, a los que les cuesta ese tiempo, en esa cantidad fuera de toda proporción, Sí. pero además El desgaste. queriéndole indicar a cada uno qué decir y qué no decir. Yo creo y que aquí como los dicen reporteros... en el fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba. Y se acabó. como ya se nos acabó el tiempo, seguiremos en otros comentarios sí. entre reporteros hablando de política y de lo que sea posible. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Buenas gracias, muchas noches.